otra mujer que precisamente no era judía, pero que esta vez no se cruzó Jesús, como en el caso de Samaritana, sino que lo fue a buscar a Jesús. Una mujer de origen sirofenicia, que tenía una hija enferma o poseída por un demonio, y cómo esta mujer sirofenicia buscó lo mejor, todo el esfuerzo humano como madre, para que su hija sea sanada de esta posesión demoníaca, de esta enfermedad que ella poseía, la hija. El Evangelio es el Evangelio de Marcos, capítulo 7, 24-30. Marcos 7, 24-30. Voy a leer el primer versículo 24, y dice así: levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero Jesús, aunque no lo nombra, a pesar de lo de Jesús, no pudo esconderse. Bueno, el país de Tiro era una provincia romana. Ustedes habrán visto las películas de Jesús, que siempre hay soldados romanos, porque Roma tenía copado, tenía sitiado muchos lugares, no solamente de Jerusalén, sino de otros lugares. Entre Siria y Palestina existían muchísimos contactos con las principales provincias: Palestina, Galilea, Siria. Tenían fronteras, eran como, no es como Argentina, eran provincias. Provincias, ustedes las entienden como Córdoba, Catamarca, Tucumán, son más chicas, ¿no? Pero todas estaban interconectadas, ¿sí? Jesús por primera vez se va a una provincia o a un lugar fuera de su territorio. Jesús no quería aislarse de la gente, pero sí encontrar soledad para cargarse las pilas. Hay gente que se aísla porque es su temperamento, porque son melancólicos o introvertidos y les cuesta muchas veces relacionarse. Pero a veces es bueno aislarse, no porque no queramos ser sociables, sino porque es bueno cargar las pilas. ¿Se entiende? Decir, ahora que está muy de uso el celular, todos tenemos un aparato, si no le ponemos la batería, no dura. Y cuando más viejo es el aparato, más hay que cargarlo, ¿verdad? Bueno, nosotros también somos igual que el celular. Cuando vamos creciendo, las energías se agotan más rápido y muchas veces necesitamos parar, retirarnos, meditar y orar. Por ejemplo, antes de llamar a los 12 apóstoles, Jesús se pasó toda la noche en oración con el Padre. Antes de la elección que hizo Jesús, buscó de Dios respuesta para ver a quién tenía que elegir. No es que Jesús agarró al azar y dijo, bueno, me gusta Pedro porque me cayó simpático, voy a elegir a Juan porque es el más joven y seguramente... No fue una elección humana, fue una elección dirigida y guiada por el Padre. Por eso Jesús siempre decía, no hago nada sin que el Padre lo quiera. Mi Padre y yo, uno solo, decía Jesús. Amén. Amén. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies. Es interesante, hay mucha gente que es escéptica, sobre todo en el mundo de la medicina. No cree en la presencia espiritual, no cree, sí cree en la enfermedad porque la enfermedad es tangible. Uno saca un diagnóstico médico de una persona que tiene una enfermedad y enseguida por los estudios puede describir qué tipo de enfermedad tiene, al menos el diagnóstico. A veces no da cierto, pero el diagnóstico lo tiene, ¿sí? Pero en el mundo espiritual, las enfermedades demoníacas, mucha gente hoy en día no cree. Ahora, yo me he encontrado peor, cristianos que tampoco creen en los demonios. Y los demonios existen como existe Dios. Es un mundo que desconocemos, actúan
y a veces a ciertas personas la poseen y pierden su control de tal forma que llevan a hacer locuras. Si se acuerdan del Evangelio donde habla del endemoniado de Gadara, era una persona que no estaba en su sano juicio y que estaba encadenado, andaba desnudo en medio del desierto porque era una persona enajenada en sí mismo. Hay psiquiatras o psicólogos cristianos que yo he compartido charlas que me han dicho que en el Borda y en otros institutos neuropsiquiátricos no todas las enfermedades son de la cabeza, sino que otras son demoníacas, pero como los médicos y la institución que cuida a estos pacientes no cree en ese área, muchas veces son personas que están medicadas por pastillas para controlarlos, pero en realidad necesitan una liberación espiritual. Pocas veces la iglesia, por ahí la iglesia en un penal de cárcel puede meterse, pero es difícil que la iglesia se pueda meter en un instituto neuropsiquiátrico. ¿Saben por qué? Porque los que están guiando esa institución, generalmente el director, como no cree, no va a permitir, para ellos nosotros somos ignorantes, que creemos en prácticas del siglo XIV, XV y no del siglo XXI. Pero nosotros sabemos que existe. La mujer sirofenicia fue una mujer pagana, una mujer que, es decir, no era de la religión de Jesús, no era judía, pero ella pagó un precio y empezó a clamar por una hija que estaba mal. En la Biblia generalmente, excepto la hija de Jairo, que fue un varón, muchas veces mujeres clamaron por sus vidas y por las vidas de sus seres queridos. Voy a nombrar algunas, pero son muchas. Por ejemplo, la mujer que tuvo flujo de sangre. Ella se jugó públicamente cuando la mujer, según la ley de Moisés, una mujer que tenía derramamiento de sangre, era tratada como impura, esto aparece en Levítico, no podía exponerse públicamente. Sin embargo, ella tocó el manto de Jesús y ella dijo, si yo toco el manto, Él me va a sanar. Jesús sintió que salió poder de Él y entonces dice Jesús en voz alta, dijo, alguien me ha tocado. Uno de sus discípulos dijo, Señor, todos te apretujan. ¿Cómo puedo decir que alguien te ha tocado? Pero él discernió que entre todos esos apretujones había alguien que estaba con fe pidiendo que ser sanada. Amén. Y la mujer fue sanada. Amén. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Es decir, Jesús nunca pudo hacer un milagro si la gente no tenía fe. Amén. Por eso sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. La viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan? Una mujer que buscó justicia ante un juez injusto y la peleó. Por eso siempre es bueno exaltar el papel de la mujer, aunque la sociedad ha pensado y piensa que nosotros los hombres somos los más valientes, pero en los hechos la mujer muchas veces ha llevado la delantera y ha reclamado cosas. Reclaman en los hospitales, reclaman en las cárceles. Yo he visitado cárceles y son más las colas de las mamás que los papás, porque son las que, a pesar, no es que no tienen nada que hacer y pueden ir, todo lo contrario, tienen mucho que hacer, pero se reordenan porque sus hijos también están primero. Nosotros los varones somos más distantes, no quiere decir que no querramos a nuestros hijos, pero es visceral, es la entraña de la mujer que clama por un ser querido. No importa el parentesco que tenga, es la mujer que se juega. Amén. La mujer era griega y sirofenicia, así dice el Evangelio, de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija del demonio. Los griegos y las otras culturas sabían que los judíos no se mezclaban con ellos. Es decir, un judío no se podía mezclar con un griego o de otra tradición. Jesús era judío. Y esto es interesante.
Porque yo no puedo clasificar a la persona por mi credo, mi partido político, el país o la cultura que vive. Cuando yo clasifico a la persona por eso, creo una barrera de prejuicios. Jesús, como siempre digo, no le importaba el que dirán. Él cuando tenía que sanar a alguien no le importaba pagar el precio públicamente. Es más, estaba rodeado de pecadores. ¿Se acuerdan que sus amigos más íntimos eran Mateo, que era un recaudador de impuestos, que era mal visto por la sociedad? María Magdalena, que algunos dicen que era ramera, otros dicen que no, pero que era mal vista. Y personas que no eran dentro del gusto, entre comillas, de la gente buena, que la gente quería que Jesús se reúna. Pero Jesús iba al dolor humano, como en esta noche y como en mi vida. Jesús ve el corazón cuando está clamando, ve el corazón cuando está pidiendo. No importa la condición que estamos. Porque no es un tema de moral, es un tema de fe. Amén. Amén. Hay gente que es muy buena, es santa, pero Dios no la cura porque no cree. Y hay gente que no es tan buena y tan santa, pero tiene una fe que mueve montaña. Amén. Amén. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Cuando se refiere a los hijos, se refiere a los judíos. Pero miren qué respuesta que le da Jesús. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El perro, en la época de Jesús, era un insulto. La palabra perro era un insulto. Tanto en la lengua aramea como en la árabe. Un perro, ¿por qué? Porque era un animal despreciable e impuro que andaba errante y comía carroña. En esa época no había los veterinarios de ahora, ni los hoteles para perros, ni todos esos piripipí que hay para perros. Usted va al mercado y hay góndolas para perros, hay personas que pagan fortunas por los perros. En esa época los perros se criaban en la calle. Comían de la carroña, es decir, vieron que a veces rompen el tacho de basura los perros. Bueno, era muy común. Y para los judíos eran impuros. Entonces Jesús la trató a esta mujer ¿de qué? De perra. Ahora fíjense en una cosa, Jesús no hacía las cosas para lastimar el corazón, pero evidentemente tenía que sacar unos resortes del corazón de esta mujer que iba a hacer que Jesús haga el milagro. Y vamos a ver por qué. Respondió ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Como diciendo, las sobras me bastan para que vos hagas algo por mi hija. El perfil de la persona humilde como esta mujer es que parte de lo que tiene. ¿Nosotros qué somos? Tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestro temperamento, tenemos nuestro carácter. No podemos hacer un análisis de lo que pretendemos ser, porque eso sería inflarnos. Tenemos que partir por lo que somos. El salmo más precioso, según muchos, y más profundo es el Salmo 51 que escribió David. Cuando él dice, Señor, él era rey, pero había pecado y se reconoce pecador. Y dijo, Señor, límpiame, lávame, purifícame, haz de mí un corazón nuevo, porque reconozco mis rebeliones. Reconocer nuestras limitaciones nos hace grande ante el corazón de Dios. Segundo, no se la cree. Hay gente que se la cree. Que creen que son superdioses, que están de vuelta. Las hay, ¿eh? Sabe que es limitada. Es decir, la persona humilde sabe que tiene limitaciones. No puede hacer todo. No puede hacer todo. Y cuarto, acepta desde su experiencia. ¿Cuál es la experiencia de cada uno? Nuestra experiencia muchas veces está envuelta de fracasos, de situaciones adversas, de frustraciones, pero también de alegría. Ese combo, ese paquete, somos nosotros. Y Jesús no dice, me gustaría José, me gustaría Digna, me gustaría Paola, me gustaría Marcela, Marina, Lidia, que seas así. Te acepto como soy. Y en base a lo que vos sois, yo puedo hacer mucho más. Porque Él construye desde nosotros, con nosotros y mediante nosotros. Dice el Salmo, en Dios haremos proeza.
Y con Dios echaremos fuera a nuestros adversarios. Y hay un adversario que hay que echar fuera, que es nuestro amor propio. Las personas que tienen amor propio nunca van a recibir un milagro, porque se creen autosuficientes. Por eso la bienaventuranza, según la versión popular, no la Reina Valera, no dice bienaventurados los pobres de espíritu, dice felices los que reconocen su necesidad espiritual. Reconocer la necesidad espiritual es saber que uno necesita de Dios. El necio, dice el Salmo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? En cambio el humilde dice, Dios mío, ven pronto a mi auxilio. Apresúrate a socorrerme. Amén. Amén. Jesús le dijo, el versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve y el demonio ha salido de tu hija. Repito, por esta palabra, es decir, por la palabra que declaró la mujer, ve y el demonio ha salido de tu hija. La gente que ha logrado avances en su vida es la que insistió con sus proyectos. Me gusta esto. La gente, escúchelo, que ha logrado avances en su vida es la que insistió con sus proyectos. Hay que ser persistente, hermanos. Hay que insistir. Esta mujer insistió. Tenés un ser querido con una enfermedad, insistí. Pelear, golpear, llamar, porque las puertas se abrirán. Tenés un proyecto de trabajo, pelearlo, buscar, llamar, porque las puertas se abrirán. Pero hay que ser constante. Amén. Amén. Segundo, el poder de la palabra. Si pensamos que el otro tiene que adivinar lo que estamos pensando, estamos fritos. Hay gente que dice, ay pastor, ore por mí, hay que tener, se cuenta lo que me falta, qué sé yo. Yo la bola de cristal no la tengo. Pero hay gente que quiere que le adivinemos lo que le falta para que oremos. Todo lo contrario, cuando uno se entera, y no porque es chusma, sino que se entera, ¿para qué? Para decir, cuando acá se dice públicamente, hoy se han dicho cosas muy profundas de ustedes, necesidades. Acá estamos para confesar las necesidades y velar y orar por ellas. Por eso en el anonimato nunca Dios va a orar. Hay gente que dice, Dios sabe lo que me pasa. Mentira. Dios sabe, sí que sabe, porque es omnipresente, pero Dios no actúa. Puede saber, pero no va a actuar si no confesamos lo que necesitamos. Clama a mí, Jeremías, y yo te responderé. No dice telepáticamente decirme con tus pensamientos lo que Dios quiere saber. No, porque la telepatía en el mundo espiritual no existe. Clama a mí, y el clamor sale por la palabra. Señor, no doy más. Señor, ven pronto a mi auxilio. Señor, ayúdame. Amén. Amén. 30. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Fíjense, ¿no? Cuando una persona está poseída no puede estar clásicamente en la cama. Esta palabra acostada en la cama quiere decir que estaba relajada, que estaba totalmente distensionada. ¿Por qué? Porque había salido esa fuerza que la poseía. Acá se cumple el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. La gente que duerme en paz es porque tiene un espíritu, que es el espíritu de Dios, que habita en su corazón y puede descansar aunque tenga un batallón caminando sobre su cabeza. En cambio la gente que está atribulada puede tomarse el Exitanil y otros más, Valium, y sin embargo son paliativos. Por eso la gente busca paliativos, la droga, el alcohol, paliativos, para salir el momento del paso, pero no llegan a dormirse, a descansar. Esta niña estaba liberada, acostada en la cama, porque la presencia del Señor llegó a su vida. Esto merece un gloria a Dios. Amén. Amén. Igual que el centurión, ¿se acuerdan del centurión romano que lo fue a ver a Jesús? Dios actúa simultáneamente a distancia. Hoy estamos asombrados por el WhatsApp, por el mail, por el chat, todo eso que es así rápido, por el teléfono. Sin embargo, Dios va más rápido que todo eso. Y cuando yo ya
clamo por un ser querido, aunque viva en otro país, Dios ya actuó. Porque para Dios no hay distancia, para Dios no hay tiempo, para Dios hay fe. Y la fe es la certeza de aquello que yo quiero que suceda en el mundo de Dios. Por último, la mujer cananea, primero, busca a Jesús. La respuesta de Jesús es dura. Deja que se sacien los hijos antes de tomar el pan y echarlos a los perrillos. Ruega que les den las migajas que caen a la mesa del Señor. Si puedes tener el privilegio de un perro, está dispuesto a ser considerado como tal. Ahora yo te pregunto, hoy en día, los cristianos, ¿somos perros o somos hijos de Dios? ¿Podemos conformarnos con las migajas? ¿O podemos buscar la añadidura solamente? Jesús dijo, no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay cristianos que quieren migajas nada más. Que Dios haga algo en su vida y después nada más. No hay compromiso, no hay amor, no hay entrega, no hay devoción, no hay consagración. Pero sin embargo, nosotros no estamos debajo de la mesa para ligar lo que sobra, sino sentarnos en la mesa y comer con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hermanos, hermanas, es un tiempo de no entrar a conformarnos con lo poco, sino pedirle al Señor más. Hay una canción que dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Es hermoso. Queremos más, queremos aprender más, queremos crecer más, queremos llegar, como dice Pablo, hasta la estatura de Cristo Jesús. Cierren sus ojos. Sí, Señor. Padre, te bendecimos por el acto heroico de esta mujer que estaba muy compungida porque tenía el quebranto y el dolor de su hija. Una hija que estaba enajenada, una hija que estaba en un plano espiritual que seguramente los médicos nos daban cierto. Atormentada y desesperada, corrió hacia los pies de Jesús, un nazareno, un judío, una persona de otra cultura, de otra religión, de otra creencia. Pero clamó, Señor, por esas migajas. Clamó, Señor, para que el Señor haga el milagro. Y tú no escatimaste, Jesús. La probaste primero. Y viste que en su corazón había fe y confianza. Por eso, Señor, muchas veces nos pruebas, Señor, con situaciones límites, para ver si buscamos de ti o no. Señor, ayúdanos a no quedarnos con las migajas y buscar estar sentado en la mesa y comer contigo y cenar y ser enamorados y recreados por tu presencia. Oh Señor, envuélvenos con tu presencia de tal forma que digamos, mi alma está saciada, mi ser está pleno por tu presencia. Que podamos decirle, como el David decía en su palabra, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en el Señor y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, aquí estamos, confiamos en ti, buscamos de ti, somos hacedores y oidores de tu palabra, y queremos, Señor, crecer en esta estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén. Y amén. Amén.